Ahí en el comité, pues nada, escuchamos, para mí son tonterías. Que me digan que esa línea es segura, segura no es porque yo a mi madre no la tengo. Entonces, algo ha tenido que pasar. No se puede volver a subir a esta tribuna para seguir exponiendo conjeturas, hipótesis, rumores y probabilidades. Ni se lo merece la envergadura ni las dimensiones de esta tragedia, ni tampoco, como he dicho, la memoria de las víctimas y los sentimientos de sus familias. No se lo merece. Culpar al conductor, ¿por qué? Porque es lo más fácil, ¿por qué? Porque está muerto, ¿sabes? Pero todo, y la maquinaria, y el tren. Ha quedado igualmente acreditado que la causa del accidente ha sido el exceso de la velocidad, no porque lo diga este diputado ni este grupo, ni ningún rodillo parlamentario, porque lo dicen contundente y objetivamente la lectura de las dos cajas negras, sin ningún género de duda. A mí me hubiera gustado que el responsable hubiera dimitido, pero no solo el responsable, sino muchas de las personas. Ustedes tenían desde el principio una cosa muy clara. Había que culpar al Consell y al Partido Popular de lo sucedido. Y toda su estrategia lo han girado para ello. Y les da exactamente igual que la comisión hubiera durado 1 que 4 meses. O sea, en el comité yo sentí muchísima vergüenza porque vi que varios diputados del PP pasaban de todo lo que los demás estuvieran diciendo, tanto sea del PSOE como que se han decidido los demás. O sea, les daba absolutamente lo mismo. Ellos decían R, iban a por eso, a por eso, a por eso. Se giraban, empezaban a dibujar. Nos comprometimos a actuar con rigor, con seriedad, con responsabilidad y con transparencia informativa. Y sinceramente creo que lo hemos hecho desde el Consell, desde este grupo parlamentario, desde el trágico accidente del 3 de julio hasta hoy. Si se vota es más que nada a favor de los ciudadanos, para que tengamos seguridad y para que vivamos mejor, para eso confiamos en ellos. Si te votamos y luego nos niegas la palabra, nos niegas la verdad, nos niegas todo, ¿para qué te queremos? ¿Para que te vayas de marisquería y yo te pague? Pues no me parece bien. Porque su voto particular, si solamente es criticar al gobierno, nada más que hace confirmar la utilización electoral y partidista que desde el primer momento yo he denunciado y que se demuestra una vez más, desgraciadamente, en la celebración de este pleno. Com a màxim responsable del govern valencià, li demanem formalment la seva dimissió per l'accident de metro més greu que hem viscut en Espanya. Un accident previsible i evitable i que el seu govern ni ha previst ni ha evitat. Després de 12 anys de grans obres, de grans esdeveniments, de grans endeutaments, de grans enganys, desgraciadament de grans accidents, jo crec que és moment de que vostès siguin un poquet humils, reconeguen errors i assumisquen responsabilitat, que això és el que es mereixen els familiars i es mereixen els ciutadans d'esta comunitat. Gràcies. A ma mare no me la van a tornar, però jo vaig a per totes, o sea, a per totes. Ja no és cosa de diners, perquè a mi els diners me donen el mateix. O sea, és la ràbia que tinc, el dolor que tinc dins del meu cor, es que no sé cómo explicártelo, es lo que me da fuerzas para tirar para adelante. Es lo que me da fuerzas, porque miro todos los días la foto de mi madre y me vengo abajo. Entonces, creo que esto es lo mínimo que se merece. I el poble es quan la mensa ja són 3 penes més que hem de dur a la memòria.